Bueno, living de lujo este martes en vivo aquí, el lado B de la pantalla de televisión. Yo ni me acuerdo cuándo fue la última vez que estuvieron juntos. Daniel Buquet, Daniel Chaschetti. ¿Qué dice? Yo muy contento de volver a compartir con Chaschetti. Hacía mucho, ¿no? Sí, pensé que nos habían vetado la en el lado B, coincidencia. Mucho tiempo. O sea, no hay nada malo entre ustedes, eso es lo importante. No, está todo bien. Está todo bien. Lo decimos en serio. Está todo bien, está todo bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Perfectamente. ¿Todo tranqui? Perfectamente. Bueno, ahí veíamos en el T-Disparador un resumen de los últimos temas, ¿no? ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Arrancamos con el Partido Nacional, te parece? Álvaro Delgado. ¿Cómo lo ves, Daniel, este nuevo desafío de Delgado ahora? ¿Qué impacto puede llegar a tener? Bueno, Delgado tiene 2 o 3 asuntos ahí pendientes, ¿no? El primero es tratar de que colectivamente el partido entienda por qué perdieron. Capaz que no es la mejor figura para liderar ese proceso, pero bueno, el Partido Nacional tiene que hacer la mentada autocrítica, ¿no? Ahora, esto es algo muy reciente, esto de hablar de autocrítica. En general, los partidos siempre analizaban por qué perdieron, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de eso si querés, pero en segundo lugar, me parece que él tiene que tratar de que el partido esté ordenado para llegar al 2029 como una opción de gobierno. Tiene un candidato ya puesto, que es la calle Pou, y bueno, la consigna va a ser defender la gestión de la calle Pou y defender a la calle Pou, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, tiene una gran responsabilidad porque es el principal partido de la oposición y el tono que el Partido Nacional le da a la oposición va a ser el tono dominante en la relación típica entre gobierno y oposición. Al ser el mayor partido, va a influir decididamente en los otros. Por tanto, vamos a ver si se parece al Partido Nacional de Wilson, 85, cuando sale de la cárcel. Claro. Y dice aquella frase frente a la intendencia, le vamos a dar al gobierno lo que corresponda y al país lo que necesite, algo así. Pero bueno, es un poco, o si va a ser una oposición recalcitrante, ¿no? Es decir, que no le venga bien nada y que es un poco lo que mostró en la previa a la convención. Yo creo que porque estaban compitiendo, ¿no? Que fue un poco más duro ahí, ¿no? Claro, y los votantes eran convencionales, o sea, claro, convencidos del núcleo duro, entonces naturalmente competían hacia un extremo, pero bueno, yo creo que esos son los desafíos que tiene. ¿Vos, Daniel, cómo lo ves? Bueno, enganchando acá por el final, que era el principio de todo, que es cuando se pelearon por la presidencia del directorio en el Partido Nacional. Porque hay un tema ahí que es interesante y es que la presidencia del directorio parece ser algo recontra importante. En un partido o en partidos, pensando también en el Partido Colorado, que durante mucho tiempo dejaron de tener vida orgánica. De alguna manera los triunfos del Frente Amplio los llevaron a recuperar esa vida orgánica. Eran partidos más absorbidos por el gobierno, sus dirigentes ocupaban cargos en el Ejecutivo o en el Legislativo, y los partidos como tales tenían poca vida. Los partidos después de eso, los partidos tradicionales, quiero decir, se han vuelto más vitales, y el hecho de que se peleen tanto por dirigir a ese partido, lo primero que indica es que es algo valioso. El partido en sí mismo es algo valioso, porque si no fuera relevante no habría, ¿no? Uno piensa, muchas veces ha habido al frente de los partidos algo así como figuras, en fin, simbólicas, de consenso, cosas por el estilo, y sin embargo no, parece que también en este caso del Frente Amplio, que ha pasado por distintas modalidades, la conducción del partido es un escenario de mucha importancia, y acá compitió una figura de primer nivel. No es el jefe de todo, porque el jefe de todo está fuera de las lides políticas, está cantado como candidato para la próxima elección y necesita un partido ordenado, armónico y vital para apoyar esa candidatura. Yo creo que el presidente apostó a Delgado en esa función. No me consta, digamos. Hay algunas versiones, creo que salió en búsqueda, que la calle Pou no
no estaba muy convencido de que fuera el momento de Delgado para presidir el partido. Pero, bueno, independientemente si a Lacalle Pou le gusta o no, parece bastante claro que Delgado por lo menos le garantiza el hecho de que desde allí no se va a construir un desafío a Lacalle Pou, ¿no? Una competencia, digamos. Claro, porque fíjate que cuando el partido está en la oposición, eso quedó claro con el Frente Amplio, ¿no? Fernando Pereira, presidiendo al Frente Amplio, fue una figura muy activa, un vocero muy fuerte. Era prácticamente, sobre todo en la época en que se juntaron las firmas para la LUC, en la época del referéndum, fue una figura muy fuerte contra el gobierno. Y bueno, está también ese peligro, ¿no? Estando Delgado, que es del yerno del grupo de Lacalle Pou, me parece que todo puede estar bajo control. Yo veo sí una mayor armonía. La alternativa de Javier García, no es que Javier García no vaya a apoyar a Lacalle Pou, porque creo que eso no está en discusión ni está en el radar, pero yo me imagino un liderazgo más autónomo, ¿no? Yo creo que Delgado va a estar más ordenado a llevar un partido nacional que sea el sustento de la próxima candidatura presidencial de Lacalle Pou. Creo que también es una reivindicación para Delgado, porque esto de la autocrítica y esto de las causas de la derrota, más allá de que pueda haber muchos factores, y además es difícil andar explicando una derrota cuando la derrota es, en fin, no es tan abultada, vamos a decirlo así. De hecho, creo que fue una diferencia. Creo que en los balotajes es la segunda menor. O sea, la más ajustada fue hace 5 años antes. La de 30.000 contra 100.000 ahora, más o menos. Y esta fue una derrota tampoco ajustada, ¿viste? Sobre la hora. No fue por penales como el domingo, pero tampoco fue una derrota catastrófica. Vos digo, che, ¿qué habremos hecho mal? Sin embargo, hay mucho cuestionamiento al propio Delgado en la campaña, desde la propia nominación en las internas y la designación de la candidata a vicepresidente. Bueno, se puso mucho el foco ahí. El hecho de que el Partido Nacional haya tenido en el balotaje malas votaciones en departamentos blancos, que hay un elemento ahí que creo que todavía no hemos estudiado en mucho detalle, pero bueno, da la impresión de que algún factor interno estuvo jugando. Entonces, bueno, de alguna manera Delgado se está como reivindicando y diciendo, bueno, me fue mal en esa, déjame ahora ver si me va bien en esta. Y no pasa, yo te diría que si Delgado hubiera perdido esta compulsa interna, hubiera pasado al cementerio de las figuras políticas prácticamente. Claro. Yo creo que ahora, bueno, de alguna manera tiene como una especie de segunda chance de ubicarse en un lugar que no es el jefe del Partido Nacional, pero que es una figura que está inmediatamente después. Sí. Sí. ¿Y qué dimensión toma eso, Daniel, lo de la autocrítica hasta que hacías referencia? Porque a veces a mí me dio la sensación como que le apuntaban a Ripoll y era como algo fácil, diciendo, perdimos porque eligieron a Valeria Ripoll como candidata. Pero vos decías, puede haber muchos factores que explican esto de lo que pasó en el interior también. ¿Qué dimensión toma la autocrítica a nivel general, incluso en los partidos políticos en estos tiempos? Siempre ha habido autocrítica. Lo que pasa es que ahora está fórmula. El Frente Amplio, cuando perdió en el 2019, generó como un formato que todo el mundo entendió, y me parece que eso se transformó en algo así como un estándar, ¿no? Y ahora estamos todos esperando que el Partido Nacional haga algo parecido. Normalmente los partidos buscan una respuesta y una vez que la respuesta conforma a todos, se quedan con eso. Eso no quiere decir que el diagnóstico que hagan sea el correcto. Claro. Por ejemplo, yo vi un documento donde el del sociólogo Licandro, donde ponía toda la crítica en la campaña, ¿no? Dejando de lado aspectos estructurales, ¿no? Por ejemplo, los episodios, los escándalos, que para mí fueron muy, muy importantes, ¿no? Sobre todo cuando uno mira la serie de intención de voto del Frente Amplio y de los partidos de la coalición sumados, cuando empiezan los escándalos, ahí hay un switch, un cambio
de unos 5 puntos, 5 o 6 puntos, que no lo vuelve a recuperar la coalición. Entonces pasa de ese 56% en el 2019 a un 49%, y bueno, eso no lo volvió a recuperar. Entonces capaz que en realidad lo relevante son los aspectos estructurales. Pero bueno, hay que ver cómo el partido tramita. Por ejemplo, el Frente Amplio se autoconvenció de que perdió porque se alejó de la gente. No hay mucha evidencia que realmente confirme que esa fue la razón. Es probable además que las derrotas no sean causa de un único factor, sino de la combinación de factores. Pero bueno, lo relevante es que el Partido Nacional está vibrando, citando a mi amigo Fernando Rosenblatt, es un partido vibrante, hizo una elección de su presidente y bueno, se tensó, y es importante que siga vibrando en el sentido de que siga discutiendo qué les pasó, porque desde el punto de vista del gobierno y de los resultados, perfectamente podría haber ganado. ¿Se entiende? Sí, claro. O sea, la economía no estaba tan mal, los resultados no eran tan malos como para perder. Podría haber ganado, pero perdió por 100.000 votos. Y por tanto es relevante tratar de entender qué pasó. Claro, sí, dicho al revés, si hubiera ganado la fórmula de Delgado o Ripoll, nadie hubiera dicho qué hecho tan sorprendente. Sí, claro. ¿No? Sí, que tampoco iba a ganar por mucho, pero podría haber ganado. Fue una elección pareja. Los resultados en las grandes variables no eran súper positivos, pero no eran negativos en casi ninguno de los rubros relevantes. Entonces, yo creo que tampoco las autocríticas a veces, no sé, es como que los demás quieren que te hagas la autocrítica, ¿no? Es como que te llevan, te presionan a que vos asumas los errores, digamos. Pero no me también parece... los votantes, ¿no? Bueno, pero el tema es en la práctica, ¿no? Vos tenés que en todo caso mostrar que cambiaste, ¿no? Porque la vida sigue y hay otra elección y el objetivo es ganarla. Entonces, ¿qué es lo que haces en la práctica? En la práctica lo que tenés que mostrar es que resolviste los problemas, no que hiciste una lista de mea culpa, no debía haber nombrado a esta rubia, no, qué lío que armé al santo botón. Yo creo que no pasa por ahí, pasa por que proponés salir, yo qué sé, el Frente Amplio hizo eso, ¿no? El Frente Amplio te escucha con el presidente, ¿no? Encabezando estas recorridas, bueno. No sé, no digo que le vayan a copiar, pero de alguna manera tenés allí un... Pero fue como una especie de purgar los pecados, ¿no? Es decir, claro. Iban al interior y hablaban con la gente y se sentían arrepentidos. Y eso funcionó. Mirás la votación en el interior y fue muy buena. Sobre todo en la segunda vuelta fue impactante en algunos lugares, ¿no? Ahora, ¿cómo están viendo el rol de Cabildo Abierto en lo que va de este gobierno, que ha tomado un protagonismo importante? De hecho, hace algunos días entrevistamos acá a Manini Ríos, que él reconocía de que se habían cosas que estaba de acuerdo con el Frente Amplio y no tenía ningún problema en apoyarlo. El tema de la rendición de cuentas generó unas críticas muy duras de algunos legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado para con los dos legisladores de Cabildo Abierto. ¿Cómo han visto todo esto? Yo veo que es el resultado más esperable de los acuerdos que puede lograr el Frente Amplio para aprobar leyes. Ir a buscar a Cabildo, decís. Claro, al Frente Amplio le faltan 2 votos. Creo que ya hablamos de esto. Pero, sí. Ahora se está cristalizando, digamos, ¿no? Claro. Y por distintas razones, podría haber otros 2 votos, ¿no? O más de 2, pero bueno. Un modelo teórico que nosotros tenemos que es muy simple, predice coaliciones mínimas ganadoras. Es decir, predice que se van a juntar los votos exactamente necesarios y no más para aprobar las cosas, vamos a decirlo con ligereza. Entonces, si podés aprobar, es más fácil aprobar con 2 votos más que con 10 votos más, porque a los 2 votos los ganás con algo y a los 10 le tenés que dar algo más. ¿Cuáles 2? Y bueno, sí. Los de identidad soberana parecería que no están disponibles.
Dos dentro de los partidos tradicionales es complicado porque tendrías que romper la disciplina partidaria, eso sería más complicado. Entonces, los que están a mano son los dos de Cabildo. Cabildo no está muy claro qué es la coalición en la oposición, ¿no? En todo caso, Cabildo parece un miembro observador, ¿viste? Como Bolivia en el Mercosur, yo qué sé, o no, como Uruguay en el BRICS. Sí, está, pero está de oyente, no sé. Entonces, lo que dice Manini es lo que ya pasó y es algo que yo creo que va a volver a pasar. No digo que sea el único formato, no digo que todas las leyes que apruebe el Frente Amplio las va a aprobar con esos mismos dos votos. Claro, no es que se convierta en un socio permanente del gobierno. No necesariamente. Van a tener que negociar para acordar. Se puede negociar por cosas distintas, se puede negociar por cargos, se puede negociar por políticas públicas, se pueden poner las dos cosas a la vez en el tablero. Promesas también, ¿no? De política pública. Bueno, por eso, yo qué sé. Se puede enmendar el proyecto que llega, eso hay una variedad. Claro, pensando además que estos son discusiones caso a caso, es decir, que no va a haber lo que consideramos una coalición con ese nombre, es decir, un acuerdo de compartir el gobierno y tener una mayoría legislativa permanente, sino que para cada proyecto se va a buscar quién lo puede apoyar. Seguro que en el presupuesto probablemente se consigan otras mayorías, porque hay muchas cosas en juego, y ahí, por ejemplo, las intendencias pueden ser relevantes. En las leyes de presupuesto puede haber muchos recursos que tienen que ver con las intendencias y Cabildo no tiene intendencia. Entonces, de repente ahí aparecen otros, sobre todo el Partido Nacional, que podría tener que ver con las posibilidades de aprobar el presupuesto o de que algunos artículos del presupuesto sean viables, porque todas estas leyes, como pasó con rendición de cuentas, tienen como dos momentos de la aprobación de la ley general y después la votación artículo por artículo. Entonces, bueno, el Frente Amplio tal vez no logre aprobar todos los artículos del proyecto que finalmente termine enviando. En el 2017, por ejemplo, la rendición de cuentas tenía 400 y pico de artículos y aproximadamente 14 o 15 artículos volaron, ¿no? En realidad no vuelan, sino que se transforman en proyectos aparte, que difícilmente se traten, ¿no? Porque si no tuvieron votos en el momento de la rendición de cuentas. Digo 2017 porque fue el año en el que el Frente Amplio perdió un voto. Se fue Gonzalo Mujica, quedó en minoría en la Cámara de Diputados. Entonces hay que esperar que en el presupuesto va a haber se le llama desglose, ¿no? O sea, se les quita del proyecto y se transforman en proyectos independientes y quedan ahí. Si hay voluntad, se tratarán. Es probable que ocurra y que un puñado de los artículos del proyecto que envíe el Frente Amplio antes del 1 de septiembre, bueno, le ocurra eso, ¿no? Hay que ver cuáles son. Lo segundo que quería decir es que el problema que tiene el Frente Amplio con Cabildo es que ahora es un socio que está disponible, puntual, ¿no? Un socio puntual al cual se puede ir a pedirle los votos a partir de una negociación. Pero si es el único disponible, el precio de la negociación va a ir aumentando con el paso del tiempo. Es decir, cada vez va a ser más caro conseguir esos dos votos. Porque en la medida que Cabildo sepa que el proceso de toma de decisiones legislativo del gobierno depende de Cabildo, bueno, Cabildo probablemente exija cada vez más. Ese es un problema para el gobierno y probablemente el gobierno lo sabe y yo creo que va a intentar abrir otras esferas de negociación. Es cierto que, digamos que numéricamente hay solamente dos partidos que tienen dos votos, pero yo diría, el gobierno seguramente esté mirando a los partidos tradicionales como una alianza de fracciones, porque cuando uno mira cómo se relacionan los sectores internos de los partidos tradicionales con el gobierno, encuentra que hay diferencias. No es lo mismo, digamos, Vamos Uruguay, que el grupo de Ojeda y Robert Silva, ¿no? Están mucho más duros. No es lo mismo, digamos, el grupo de Aire Fresco, Delgado, de Centro,
que la lista 40, ¿no? Que ha tenido como una actitud mucho más dura. Entonces, capaz que por ahí el gobierno consigue encontrar algunos escenarios de negociación. Para esto se necesita invertir esfuerzo, trabajo, ¿no? Monitorear muy bien las preferencias de estos grupos. Pero bueno, hoy por hoy, en verdad, la única opción que tiene el gobierno por ahora es Cabildo. Sí, depende de los temas, ¿no? Yo estaba pensando en el presupuesto un poco, porque además es la ley clave. Tal vez sea, Chaschetti es el experto en esto, pero tal vez sea un periodo de gobierno, va a ser un periodo de gobierno donde el número de leyes relevantes que se aprueben no sea muy alto comparado con los anteriores, por este mismo problema. Es pero que bueno, el Frente Amplio lo que va a hacer es empaquetar. O sea, nuestra Constitución establece que el presupuesto es una ley ómnibus, ¿no? A mí no me gustan las leyes ómnibus. Siempre hemos criticado cuando se hacen reformas institucionales importantes en el presupuesto. Pero no le quedan muchas opciones. Va a tratar de empaquetar porque es preferible negociar una vez y pagar esa transacción. Sí, que hacer un juego reiterado. Es donde ¿no? vos tenés para dar, digamos, y para recibir. Sí, capaz que el presupuesto es la LUC de Yamandú Orsi, ¿no? Es decir, el Frente Amplio ya ha hecho esto. Yo recuerdo presupuestos o rendiciones de cuentas con, no sé, presupuestos con 800 artículos. Alguien dirá, siempre no, siempre son más chicos. Claro. A veces es como una economía del proceso legislativo empaquetar. Mirá que esto ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Es decir, en Estados Unidos es tremendo lío, en Nueva Zelanda. El tema de empaquetar proyectos en una ley y volverla ómnibus es un problema típico de las democracias modernas y está basado en un intento de reducir los costos de transacción que tiene el gobierno en el poder legislativo. Pero además facilitar la negociación, porque a ver, vos querés que se aprueben ciertas cosas y te faltan votos. Bueno, esos que tienen esos votos quieren algo. Bueno, ¿qué es lo que querés? Ok, te pongo este artículo para vos. Claro. Ahora, yo te pongo este artículo, te lo voto, pero entonces vos me votás. Ah, no, pero este no te lo llevo, ok, ese lo desglosamos, ¿no? Como dice Chaschetti. Viste entonces, que además las reglas del proceso presupuestario establecen la posibilidad que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario. Sí. Cuando hay mayorías, eso prácticamente no ocurría. Desde, digamos... Hay que ir muy atrás para encontrar esos mensajes complementarios que destrababan negociaciones. Yo creo que en este caso vamos a tener un mensaje complementario cuando ocurra lo que está describiendo Daniel, ¿no? Es decir, que empiecen a plantear, quiero esto, quiero aquello. Bueno, la única forma de resolverlo es con el mensaje complementario, que por otro lado, esta regla del mensaje complementario está pensada precisamente para esto, ¿no? Para destrabar negociaciones. Hay otros temas que pueden ser importantes, donde las mayorías pueden surgir más por la cuestión programática y la convicción, porque se ha hablado, por ejemplo, del proyecto de ley sobre ingresos a las intendencias, y entonces allí hay un sector del Partido Colorado que está personalmente, no es personal, pero digamos, íntimamente vinculado a esa propuesta. Una bandera, ¿no? Entonces, bueno, si el Frente Amplio la apoya, como en su momento hizo, ese sector lo va a apoyar, ¿no? O la ley de la eutanasia, que también tiene iniciativa en ese mismo espacio político. Es decir, los socios pueden y seguramente van a salir de distintos lugares dependiendo un poco de las temáticas. Y por supuesto que el Frente Amplio va a tener que tener, ya tiene, ¿no? Pero hay que ver cómo se desempeñan una conducción, digamos, legislativa particularmente importante. No se trata en este caso del Senado, no se trata de la vicepresidenta, que podría tener que cumplir un rol así, porque en el Senado tiene la mayoría, sino que se trata de la Cámara de Diputados. No sé si Tucci es la figura, es el coordinador. Valdomir, que es el presidente, y Sánchez desde el Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, estas personas que ya tienen experiencia, que conocen, van a tener que estar trabajando intensamente en la búsqueda de socios para una agenda
que bueno, que no debería ser de mínima, pero siempre tenés que pensar, ¿no? Ahora esto que decían, ¿no? Que puede llegar a bajar el nivel de productividad, ¿no? No necesariamente tiene que ser malo eso, supongo, porque esto de que se dilaten los procesos y los proyectos lleva a un intercambio quizás un poco más rico, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Y depende del plan del gobierno, ¿no? El gobierno tiene, algunos dicen 3 prioridades, otros dicen 5. Yo me imagino que cada prioridad debe tener unos pasos de desarrollo. Esos pasos muchas veces supone tomar decisiones, algunas se toman por la vía administrativa, es decir, a través de un decreto presidencial firmado con un ministro, a veces se toman directamente en el ministerio, pero muchas veces hay que pasar leyes porque en Uruguay la regulación legal relativa a los ciudadanos, a los privados, requieren leyes. En ese caso, no contar con mayorías y tener un proceso legislativo lento va a afectar a los planes del gobierno, naturalmente. Yo creo que algunas cuestiones de la agenda del Frente Amplio se van a trancar. O sea, lo que pasa es que ahí depende del punto de vista, ¿no? Como, yo qué sé, desde el Frente Amplio, que se te tranque alguna de tus principales iniciativas es negativo. Pero seguramente, visto de la oposición, es lo contrario. Es positivo porque era una mala iniciativa y por eso no la votaron. Y en todo caso, bueno, tener más tiempo para discutirla también puede ser positivo. Ahora, los gobiernos necesitan un legislativo que vaya apoyando el avance del gobierno. No se puede gobernar sin leyes. Porque efectivamente, hasta cosas que surgen, ¿no? Imagínate este impuesto, no sé cómo se llama, el impuesto universal. No, esa es una que se va a trancar. Sí, por eso es. No, si esa la llegan a formular, o se me ocurre a mí. No, el impuesto global, creo que le dicen impuesto global, que ahora las multinacionales en Uruguay quieren que le cobren el impuesto porque igual lo tienen que pagar fuera del país y aparentemente les convendría pagarlo acá. Es decir, es algo fácil, ¿no? Que no debería tener oposición. Pero es algo que requiere una ley. Vos decís, mirá, está todo el mundo de acuerdo. Es plata para el Estado, Hay que ¿no? hacerla, claro. Y a las empresas no les importa porque en realidad es mejor para ellas pagarlo acá porque si no igual lo tendrían que pagar en sus países donde está la casa matriz, yo qué sé. Pero necesitas una ley. ¿No? Incluso hay cambios, porque claro, el resultado de una elección, cuando hay una alternancia, lo que tiene que traer son cambios. Si no, ¿para qué vamos a votar, no? Entonces, digamos que hay muchos cambios que el Frente Amplio los viene haciendo por la vía del decreto, ¿no? Ya han tirado abajo decretos de la calle Pou con otros decretos de Orsi. Pero llega un momento donde, bueno, hay que ir por una ley. Y muchas veces las leyes que suponen reversión de lo que hizo el gobierno anterior son polémicas, ¿no? Te dan un ejemplo. Esta ley contra el lavado de activos, ¿no? Que modifica los topes sobre los cuales hay que declarar, ¿no? La LUC lo llevó, creo que a 90... En efectivo, las transacciones en efectivo. Ahí está. Sí, que después con el tiempo de cambio llegó a 150.000 más o menos. $150.000. Ahora se baja a 40 y pico, ¿no? Bueno, ese es un debate complicado porque se está modificando una política pública que había modificado el anterior gobierno. Entonces, naturalmente, el debate legislativo va a generar un choque, y lo dijimos al principio, ¿no? El presidente del directorio Delgado tiene como tarea defender. Entonces, ahí va a haber una confrontación natural. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este va a ser un periodo bastante trabado y el escenario es la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Les propongo una pequeña pausa? Dale. ¿Seguimos conversando? ¿Les parece? ¿Cómo no? Bueno, ya seguimos. Además la ve aquí en la pantalla TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Daniel Buquet, Daniel Chasquetti. Cambiamos de tema, ¿les parece? Bueno. Asume Vergara el jueves. Pensé que íbamos a hablar de clásicos. De clásico ya. Danilo dijo 0-0 por penales. Casi que aburrido, ¿no? ¿Qué gracia tiene? Intrascendente. Además, me perdí los penales.
Bueno. Mirá, puse el partido para ver cómo había terminado y seguían jugando. Y yo dije, ¿y cuántos son los descuentos? Y veía 92, Claro, 93 pavada de y descuento, no y ponían quedó. los descuentos. Y dije, debe ser el alargue, porque iban 0-0. Y no hicieron un gol. Me puse a mirar el alargue y claro, me distraje. Y me distraje sobre el final del alargue, seguían 0-0 y de repente veo que están festejando el triunfo. Metieron todo menos Carneiro, perdí te los lo pelos. defino así y fue campeón Peñarol. Bien. ¿Está? ¿Querés Bueno. hablar de otra cosa o sí? No, hablé, el jueves asume Vergara. Mario Vergara. Sabés que tengo como la sensación, no vi encuestas, pero me imagino que debe ir por ahí, de que esta es como un momento particular, porque como que se generó el estado de sensación de que el Frente Amplio dejó pasar demasiado tiempo para resolver determinados problemas que en la ciudad se vuelven acuciantes, ¿no? La elección mostró como que la ciudadanía le sigue siendo leal, fiel a la hora de votar, pero es como no quiero decir que es la última oportunidad, pero es como que estamos llegando a un momento, tengo la sensación como que límite, ¿no? Y cuando digo de algunos problemas, me refiero que hay problemas como la limpieza, la movilidad, ¿no? Entonces creo que Vergara tiene un desafío enorme, bueno, que hay 2 o 3 cosas que la tiene que resolver. Y si las resuelve, me parece que, bueno, que eso puede también generar un cambio de su posición como líder dentro del Frente Amplio, ¿no? Es decir, si él se quedaba en el Senado, probablemente acompañaría, ¿no? Él siendo como intendente, ganando la elección, se transforma como en una de las figuras estelares, sobre todo pensando en 2029. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Es un desafío importante. La Intendencia de Montevideo, está bien, no siempre los intendentes, estoy pensando en la era frente amplista, ¿no? La extensa era frente amplista. No todos los intendentes han sido figuras deslumbrantes, ¿no? Estuvo Ehrlich de intendente, estoy pensando. Arana tenía lo suyo, pero no se proyectó desde la intendencia, sino que era una figura que ya tenía toda la acumulación hecha y casi como la vocación de intendente, ¿no? Este señor tiene que ser intendente. Pero tenemos figuras que se han proyectado desde la intendencia, como Daniel Martínez o Carolina Cose. Vergara tiene su propia trayectoria, por supuesto, no llegan, ninguno de ellos llegó ni Daniel Martínez ni Carolina Cose llegó a la intendencia siendo un desconocido, una desconocida. Pero la intendencia catapultó esas figuras como en su momento catapultó la de Tabaré Vázquez. Y Vergara tenía un nivel, pero efectivamente Vergara ya había competido con una precandidatura presidencial en 2 ocasiones. Bueno, en la segunda ni siquiera se terminó inscribiendo, sino que él renunció a esa precandidatura para apoyar a Orsi. Mostrando que estaba bueno, como en un nivel que le faltaba un salto de proyección, y la Intendencia le puede dar ese salto de proyección en un contexto donde yo creo que estuvo muy puesto sobre el tapete el tema de la limpieza y la recolección de residuos en particular. Yo creo que mucho más fuertemente estuvo en su momento, porque recuerdo que la Intendencia de Vázquez resolvió un problemón de basurales que había en Montevideo. Sí, después la de Arana. Después no me acuerdo cuándo entraron los contenedores y empezaron a hacerse este tipo de cosas. Es decir, la propia Intendencia de Montevideo ya pasó por resolver el problema de la basura, o más o menos resolverlo, yo qué sé. Un cambio muy significativo que probablemente ayudó a esas figuras, al Frente Amplio, a salir adelante. Y entonces, bueno, tiene este desafío en un contexto curioso, porque ¿de qué estamos hablando estos días? Del déficit que tuvo la Intendencia en 2024. Y unas cifras que llaman la atención, más allá de las explicaciones. Sí. 8 veces más que el del año anterior, ¿no? Multiplicó por 8 el déficit. Parece la cifra escandalosa. Después, bueno, si te la explican tal vez no sea tanto.
por aquí o por allá, como ha hecho el ex intendente, que justo, perdón, no es ex porque todavía... Hasta ahora es un niño, claro. El intendente actual. El intendente actual, que fue director de recursos financieros, entonces conoce el tema en detalle, que es un tema que por un lado a Vergara le genera un problema, porque tiene que poner plata para resolver el tema de la basura y algunos otros, y estaría en una situación de restricciones. Por otro lado, le da un poco de aire. Tiene el famoso eslogan de la herencia maldita. Sí, pero cuidado, porque... Y por último, tiene la expertise, porque Vergara es economista, porque Vergara se ha dedicado a administrar recursos, ¿no? Y las cuentas públicas. Sí. Entonces, de alguna manera tiene, el desafío consiste en que sepa hacerlo, es decir, decime, vos sos economista, vos sos experto en esto, entonces vos tenés que ser capaz de resolver este problema, aunque la situación no estés nadando en la fuente de la 30 fortuna. segundos, Dani. No, decía que en realidad no creo que Vergara haga mucho hincapié en la herencia, ¿no? Porque mirando el gabinete, por ejemplo, está Silvia Nane, que es del grupo de COSE, y no creo que se compre ese problema. Me parece que él lo va a enfocar en su plan. Me parece también como que va a contrastar un poco con el gobierno. Viste que al gobierno lo hemos comentado acá, ¿no? Le ha costado sí. Presentar con claridad el plan y cuál. Me parece que esto va a ser al revés, porque ya en la campaña estaba muy perfilado hacia dónde había que ir y cuáles eran las prioridades. Entonces, bueno, hay que ver el tema del financiamiento, de sus políticas, ¿no? Es decir, está también Leonardo Derú, que genera como una expectativa, que resolvió en Canelones, que él ya había estado en Montevideo en la época de Arana. Así que, bueno, me parece que es un escenario interesante. Asumen 19, estamos hablando de Montevideo porque, bueno, estamos en ciudad y además porque creo que es, tal vez sea la principal novedad, me parece, de lo que va a ocurrir el jueves. Con Besosi, perdón. ¿Qué? Creo que de los 19 intendentes, Montevideo, porque estamos en Montevideo, porque estamos en dependencias. Hay libertad para hablar acá, igual, no te preocupes. Y Besosi. Y Besosi. Y Besosi que asume la intendencia luego que le levantaran la prohibición de entrada a la intendencia. Ahora asume. No, bueno, hay casos que son interesantes, Artigas también. Artigas también. La seguimos otro día, ¿les parece? Dale. Les agradezco que hayan venido los dos. La repetimos cuando quieran. Un gustazo, en cualquier momento. Como quieras, yo estoy cuando me digan. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Soldados del lado B. Estamos a las órdenes. Soldados del lado B. Chao, ustedes también son soldados del lado B. Los espero mañana a las 20. Que pasen bien. Chao.